Los cálculos reales, no engañarnos a nosotros mismos, no decir que son menos para quedar mejor y después encontrarse con que se están produciendo todas esas informalidades en la periferia. Estos son datos vuestros, datos del CATUN, y veis que las curvas vuestras son exactamente iguales que las curvas en todo el mundo. Por lo tanto, el problema vuestro es un problema compartido absolutamente con todo el mundo y, por lo tanto, las soluciones del resto del mundo, sin que sean aplicadas automáticamente, sí pueden servir para dar idea de cómo evolucionar. La buena noticia, como decía antes, es que es solo una fase. En la historia de la humanidad solo ha habido 3 metrópolis, 3 grandes ciudades con 1 millón de habitantes. Era Roma, de Julio César, era Pekín, del Imperio Ming, y era Londres, de la Reina Victoria. Hemos pasado en 70 años, hemos pasado de 3 a 500. Y es un problema absolutamente nuevo, que es una fase de urbanización de la humanidad y que cuando se complete se habrá estabilizado, como veíamos en los gráficos anteriores, pero la mala noticia es que hay que dar respuesta a estas necesidades, porque si no se da respuesta vamos a dejar una herencia de chabolismo, creo que vosotros llamáis champas, de champas que en las generaciones futuras van a tener que resolver con un coste de 3 a 9 veces más que si lo hacemos bien desde el principio. Por lo tanto, nuestra generación, si no lo hace adecuadamente, está dejando una tremenda herencia al futuro y esa es una responsabilidad enorme. El continente africano no está siendo capaz de responder a ese gran reto y nos estamos encontrando en algunas ciudades africanas con un 80% de chabolismo, de champas, y una situación que va a ser muy difícil en el futuro recomponer. Hay diferentes técnicas, no vamos a entrar en ellas, cómo se estructura el territorio, desde las dimensiones más grandes a las más pequeñas, y en última instancia es la construcción de esas viviendas, que si no lo hacemos adecuadamente, esta es la herencia que vamos a dejar a nuestros herederos. Aquí hay un problema financiero serio. Hay un problema financiero serio. Estos son datos del Departamento de Economía Urbana de UN Habitat, cuando estaba Joan Clos de jefe. Los países, cuando multiplican por 3 la renta per cápita, multiplican del orden de 20 la capacidad financiera de sus administraciones públicas. ¿Por qué? Porque cuanto más dinero tienes, más dinero puedes dedicar a invertir. Eso quiere decir que en el momento que uno tiene una renta de $1.000 a 3.000, multiplica por 20 la capacidad de sus organismos públicos y cuando pasa de 3.000 a 9.000 o de 9.000 a 30.000 va multiplicando 20 veces cada eso. Eso quiere decir que hace falta una enorme capacidad de respuesta que muchas sociedades tienen dificultades para dar esa respuesta. Pero verdaderamente si no se da, lo que estamos dejando es un problema mucho mayor para el futuro. El sector privado necesita al público. La primera gráfica es la eficacia. La primera gráfica es la relación público-privada y la eficacia económica de los países en función de esa relación público-privada. Vemos, bueno, la habéis visto y está por aquí, estará por ahí en algún sitio. O no se quiere poner, aquí está. Fijaros que la eficacia de los sistemas de libre mercado se produce cuando la administración pública es un 30%, de un 30% a un 50% del PIB. Francia está en 56%, Francia está en el 56%, Alemania está en el 46%, Estados Unidos está en un 37% del gasto público con respecto al PIB nacional. Y Guatemala está en un 10 o un 13%. Fijaros que hace falta un sector público hasta como mínimo de un 30% para verdaderamente hacer frente a las necesidades del sector privado.
Es decir, el sector privado no puede funcionar sin un sector público que le ponga aquellas necesidades básicas, aquellos bienes indivisibles que se necesitan para funcionar. Si no hay sector público, si es el laissez-faire del siglo XIX, eso no es eficaz. Y en estas circunstancias, donde digo que Estados Unidos está en el 37, y verdaderamente Estados Unidos, como sabéis, reduce al máximo ese sector público, y Francia en el 56 y Alemania en el 46, en estos momentos ese sector público en Guatemala entiendo que es insuficiente para hacer las inversiones que el propio sector privado necesita. No es para el beneficio del sector público, es para el beneficio del sector privado que hace falta ese incremento. Y dentro de ese sector público hay otro factor más que antes se han comentado desde la propia inauguración. El reparto, la participación de los municipios dentro de ese sector público. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, de nuevo, la participación dentro de ese 37% del sector público es del 15%. Los municipios americanos gastan un 15% del PIB de todo el país. En Guatemala, ese 10% del sector público guatemalteco, a los ayuntamientos se les transfiere un 10%, por lo tanto es una proporción del 1% del PIB del conjunto del país. Yo invito a que para resolver el tema de vivienda se vea cuál tiene que ser el equilibrio participativo entre sector público y privado, con el mensaje de que no es para beneficio del sector público, es para beneficio del sector privado que necesita estos niveles de inversión. Y desde luego recordar que el patrimonio de los países y el patrimonio de las ciudades no es su espacio construido, no es el hardware, no son los ladrillos y no son las carreteras, sino que es el recurso humano. Y veis ahí 3 niveles de países, de bajo ingreso, de medio ingreso y de alto ingreso, y la proporción del capital humano en los países de alto ingreso es lo que verdaderamente genera la riqueza a los países. Por lo tanto, en estos temas de vivienda verdaderamente hay que hacer una apuesta importante por una presencia del sector público, no sustituyendo al privado, sino poniendo la plataforma necesaria para el buen funcionamiento. Llega un momento en que esta situación se estabiliza. Tenemos en esta primera gráfica, la evolución de las ciudades que pasan por 3 fases. Cuando no se tienen infraestructuras, cuando se está construyendo infraestructuras y cuando ya se tienen infraestructuras. Cuando ya se tienen infraestructuras, y son pocas ciudades en el mundo, estamos hablando de París, de Tokio, Nueva York, el problema es domesticar esas infraestructuras. Es tan complejo manejarse en una ciudad con esas infraestructuras que verdaderamente hay que hacerlas asequibles y fáciles de entender. Yo he llegado a encontrarme en el metro de París al presidente del nuevo urbanismo, del Consejo del Nuevo Urbanismo, llorando delante de un plano del metro de París porque no sabía cómo llegar a la Défense por la complejidad, la domesticación. Pero, sin embargo, hay una fase que es la de crecimiento y muchas de las ciudades del mundo fundamentalmente están en esa fase de crecimiento y hay que iniciar unas fuertes inversiones en esa construcción. Normalmente los países más desarrollados tienen un sector de la construcción que suele ser un 7, un 8% del PIB nacional. Pero si estás en fase constructiva, ese PIB tiene que ser superior. Tampoco tiene que ser excesivamente grande, porque entonces España estuvo invirtiendo el orden del 14% del PIB en construcción. Si es demasiado grande, esos recursos tan necesarios también para posicionar al país estratégicamente en un concierto internacional económico se están dedicando a unas actividades que son productivas si acompañan a un proceso del sector privado de producción, pero no si lo que hacen es acumular un consumo a largo plazo, como en ocasiones es el sector de la vivienda. Por lo tanto, hay que invertir, hay que crecer, pero cuidado con los límites de un exceso de esfuerzo que puede ser en detrimento de otros posicionamientos económicos importantes del país. Esas fases tienen su límite, llega un momento que ya no es necesario, pero yo entiendo que en estos momentos Guatemala está iniciando esa fase. Tiene por delante que construir el país. España lo hizo entre los años 40 al 80, todavía no lo hemos terminado de construir, pero estamos cerca de ese final. Pero yo creo que Guatemala tiene por delante, como hemos dicho, muchos años de una inmensa inmigración
Alcalde, tú me decías un 5% anual de población que entra en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, todos los años. Un 5% anual significa duplicar la ciudad cada 14 años, lo cual verdaderamente es un esfuerzo de este tipo. Estáis iniciando unos procesos de inversión importantes que os posicionarán en mercados internacionales de primera categoría. Para hacer una política de vivienda lo que hay fundamentalmente es que estructurar la demanda. Lo que no se puede hacer es tener 35 iniciativas anecdóticas, pues aquí hay un suelo de 2 hectáreas y voy a hacer 300 viviendas y aquí me encuentro con otra cosa y voy a tener otra iniciativa, porque esos son un conjunto de anécdotas que no constituyen una política de vivienda verdaderamente nacional. Hay que estructurar la demanda. La demanda se estructura... clasificándola fundamentalmente en 4 categorías. La demanda real, aquellos que tienen dinero y que se pueden comprar la vivienda sin necesidad de ningún tipo de ayuda, y esa simplemente lo que hay que hacer es regular el mercado. La vivienda potencial, es decir, aquella que no consigue ser demanda real, pero que le falta un poquito para convertirse en demanda real, y la única ayuda que necesita es una colaboración financiera bajándole las tasas de interés para que con esa pequeña ayuda puedan acceder a la vivienda. Después, la vivienda insolvente, aquella que no puede comprar la vivienda sin una ayuda importante, que normalmente suele llegar a ser incluso el 50% del valor de la vivienda, y que normalmente en muchos países eso se hace a través de la contribución del suelo, que puede acercarse a ese 50% del valor final de la vivienda. Y por último, la no demanda, es decir, aquellos que verdaderamente no van a poder comprarse la vivienda en ningún momento, y ahí verdaderamente el Estado tiene que hacer el apoyo completo. Cuando uno ve la curva de esa demanda o la curva de los ingresos de la familia, esta es una curva absolutamente esencial y en este caso es la curva en Inglaterra, ¿no? Los diferentes segmentos sociales, el número de familias es la vertical y la horizontal es los ingresos de esas familias. Esta es una curva absolutamente esencial para entender cómo se tiene que hacer esa política de vivienda. Y en este momento, en esta curva que es Inglaterra, inmediatamente tú ves que hay un 15% de demanda absolutamente insolvente, que hay que pagarles prácticamente la vivienda entera, un 25% de demanda, esta es no demanda, esta es demanda insolvente, esa es demanda potencial y aquella es un 40% de demanda real que no necesita ninguna ayuda. Entonces, automáticamente uno puede establecer las políticas específicas a cada uno de sus segmentos, cuantificarlo y saber cuánto cuesta una política de vivienda, sabiendo en cuánto tiene que apoyar a cada uno de esos segmentos y cuantifica esos segmentos. Y os voy a dar un ejemplo. Nigeria, por ejemplo, en esto, pues la política de vivienda, ellos tienen que hacer 2 millones de viviendas al año, porque es el país más grande de África, no 200.000, sino 2 millones. Bueno, pues eso les cuesta el 9% de los ingresos por petróleo de Nigeria. Es decir, solo con el 9% de ingresos con petróleo resuelven el problema de vivienda de toda su población. Con lo cual, verdaderamente son cantidades asequibles para los presupuestos estatales. Uno cualifica esas diferentes tipologías de vivienda y, por lo tanto, sabe en qué medida los tiene que... fijaros, aquí están los datos de Nigeria. Necesitaba regular 800.000 unidades, financiar 400.000, subsidiar 500.000 y construir 300.000. Entonces, esto es absolutamente necesario para saber cuáles son tus necesidades y poder articular una serie de políticas específicas a cada uno de los segmentos. Hemos visto la curva inglesa y fijaros cómo los diferentes países tienen diferentes curvas. Esta es una curva excepcional, es Ahmedabad en la India, y como vemos incluso están las tipologías de las viviendas en función de cada uno de los segmentos de población, en qué tipología viven, y por lo tanto aquí se puede hacer perfectamente una especificación de política de vivienda. Y fijaros, estas son 2 curvas, la de Nigeria y la de Inglaterra, y luego vamos a hablar cómo en Nigeria existen muchos más pobres y no existe clase media. Esta misma curva ya te está estructurando la salud económica y social del país, porque ves exactamente las curvas buenas son aquellas
esta es la de Bucaramanga y con 4 o 5 cifras se pueden cuantificar y se puede realizar con facilidad. Y esta es la de Guatemala ciudad, metrópolis, alcalde, metrópolis. Esto se ha hecho en un taller de inteligencia metropolitana que ha financiado el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo Económico, y se hizo hace un mes y medio. Es solo para la metrópolis, no es para el país, pero veis cómo se puede cuantificar cada una de esas necesidades en función de los ingresos familiares. Es esencial para poder hacer y no es demasiado complicado, y yo no sé si tenéis ya los datos, pero seguramente con el censo que acabáis de realizar se puede perfectamente hacer estos datos. El ejemplo de Bucaramanga, y yo aquí voy a pasar muy rápido, pero significar que con unos datos muy básicos se puede extrapolar y establecer esa política de vivienda. El tema de Bucaramanga tal y como lo habíamos establecido. Y aquí veis ese exceso. Aquí hay 2 funciones fundamentales. Hay que ayudar a los que menos renta tienen, a los que no pueden acceder a esa vivienda, hay que ese elipse azul, pero también hay que generar una dinámica de clases medias que puedan establecer un continuo entre la pobreza y la riqueza. Porque si uno tiene una curva tan marcada, quiere decir que no se puede saltar, que hay muy pocas posibilidades de improvement, de beneficio, de incremento social, de pasar de unas rentas bajas a unas rentas altas. Las economías más sanas son aquellas, y aquí la curva de Inglaterra se parecía, son aquellas que no tienen pobres, o que el pobre tiene vivienda y sin embargo que hay una pendiente continua de clases medias que te permite mejorar tus condiciones en un marco progresivo en lugar de tener una ruptura social de clases muy pudientes y de clases no pudientes. Por lo tanto, la política de vivienda te ayuda incluso a establecer una estrategia de política nacional en la política general. Estos son, por lo tanto, los ámbitos donde verdaderamente hay que hacer ese esfuerzo importante. En el caso de Guatemala, a pesar de que, como he dicho antes, no me voy a atrever a dar demasiadas cifras, puesto que seguramente me vais a decir que están mal, tenéis unas circunstancias muy parecidas a las del resto del mundo. Estáis sufriendo los mismos fenómenos que el resto del mundo y, por lo tanto, esas experiencias que estamos comentando son perfectamente adaptables al caso de Guatemala. Estas son las cifras del Catún, donde veis el incremento de población residencial, que son esas cifras muy importantes, de 9 millones de personas en los próximos 14 años, que son 3 millones de familias y que son 200.000 viviendas al año, que hay que realizar. Y, por lo tanto, hay que cuantificar esas cantidades, que yo así las estoy haciendo en bruto, pero en el momento que tienes la curva de demanda puedes extrapolar cada uno de esos segmentos y saber cuántas viviendas, de qué tipología, de qué precio y en qué cantidades hay que hacer. Y eso es absolutamente esencial. ¿Cómo hay que hacerlas? ¿Cómo se tienen que financiar? Hay muchas soluciones de financiación, cuentas ahorro, muchos de los mecanismos que están funcionando en todo el mundo, pero que hay que integrar dentro de una política conjunta. ¿Dónde realizar esas viviendas? Evidentemente, mucha de esa población se va a venir aquí a la metrópolis de Guatemala. Lo siento, alcalde, porque después van a tener que tener trabajo en el centro y te van a atascar todas las entradas a la ciudad. Muchas, pero uno no puede tener una economía solo centrado en la gran metrópolis central, ¿no? Necesita un hinterland, necesita el país para poder deslocalizar actividades y que haya un conjunto homogéneo de intercambios y de actividades. Y normalmente las metrópolis suelen ser del orden de un 25, un 30% más eficaces que el resto del país, pero en el caso de Guatemala yo creo que esa diferencia es muy grande en estos momentos y hace falta un esfuerzo de articular unas ciudades medias que complementen la gran metrópolis de Guatemala. La gran metrópolis de Guatemala es la posición de Guatemala en el mundo a través de su enorme productividad y de posicionamiento, pero no lo puede hacer sola, necesita un país que esté complementando y con ese equilibrio de las ciudades medias para generar una situación equilibrada. Y en el caso de
Guatemala Metrópolis, estuvimos estudiando en el taller de inteligencia metropolitana exactamente dónde se tienen que situar esas viviendas, y tienen siempre que situarse sobre un transporte colectivo de alta capacidad que les permite integrarse a los mercados laborales y nunca en una situación dispersa de metástasis de crecimiento en zonas inadecuadas, muchas veces los barrancos, y que al final generan una demanda de transporte privado que no puede ser resuelto por el transporte colectivo. Por lo tanto, el sistema vertebral de las ciudades es el transporte colectivo sobre el cual uno cuelga el músculo de las viviendas y de las actividades productivas. Y eso es fundamental para localizar las centralidades en donde se tiene que poner el suelo para esa enorme cantidad de viviendas con una alta densidad colgadas de un transporte colectivo. Los resultados de ese taller que hicimos en Guatemala daban unas cifras que no voy a entrar en ellas porque son específicamente la metrópolis de Guatemala, pero que coinciden con las cifras que hemos estado dando a nivel nacional. La curva que os he explicado, hecha simplemente con 4 puntos, pero que verdaderamente habría que desarrollar el censo y convertirla en una curva mucho más precisa para poder asignar los presupuestos y asignar la generación de suelo dentro de esa curva. Las diferentes tipologías, no hay que sacar los pies del plato. Muchas veces hay instituciones internacionales que presentan como un éxito de política de vivienda viviendas de $30.000, ¿no?, cuando verdaderamente eso en África solo puede ser accesible por el 2% de la población. Eso no es una política de vivienda razonable. Hay que hacer aquellas actividades, aquellos niveles de vivienda, a veces muy primarias, pero más vale tener esa vivienda primaria que no tener vivienda o que estar viviendo en unas. Por lo tanto, con un sentido de humildad en cuanto a las expectativas y evitar la vivienda excesiva, que queda muy bien en el telediario cuando uno entrega las llaves, pero que evidentemente estás acumulando en una sola familia el dinero que sí podría dar a lo mejor vida a varias familias. La localización sobre los grandes ejes de transporte, absolutamente esencial, y su financiación perfectamente posible a través de las plusvalías generadas por el suelo. Como conocéis de Joan Clos y como seguramente él va a mencionar después, la ciudad es un generador de economía, es un generador de dinero, es un generador de billetes, porque todas las inversiones públicas que se hacen en la ciudad generan plusvalías. Esas plusvalías se condensan en el suelo y ese suelo tiene un valor que puede financiar perfectamente las necesidades de vivienda. Por lo tanto, hay un reparto y una colaboración entre el sector público y el sector privado en la generación de esas plusvalías y en la recuperación de esas plusvalías para realizar las infraestructuras necesarias para esa política de vivienda. La vivienda, además, es un sector que automáticamente te ordena una estructura urbana y económica de futuro para un país. La vivienda tienes que definir desde el primer momento el número, la tipología, el régimen, el precio y la demanda, que se define a través de esas curvas antes mencionadas, pero en el momento que tú tienes esas cantidades dices, ¿y dónde las pongo? Y para ponerlas tienes que definir un suelo a través de los planes municipales con los metros cuadrados anuales, dónde se tiene que poner, qué tipo de usos, qué tipo de gestión, si es pública, privada y qué tipo de financiación. Es decir, que para poner la vivienda tienes previamente que haber articulado una política de suelo, de ciudad, con unos espacios y unos equipamientos. Y para generar ese suelo tienes que no solo planificar la vivienda, tienes que planificar los transportes, el medio ambiente, los equipamientos, las actividades productivas. Es decir, que la vivienda va tirando, es un hilo que va tirando de toda una ordenación, toda una organización nacional de los usos de suelo. Y finalmente, tú, para saber dónde tienes que poner, qué transportes, qué medio ambiente, qué equipamientos sociales o qué actividades productivas, tienes que tener una visión de futuro de la ciudad y del país. Es decir, ese país, esa ciudad, ¿qué quiere ser cuando crezca? ¿Qué quiere ser dentro de 30 años? Tienes que tener una política de economía, física, social. ¿Cómo tienes que alimentar, educar y darle salud a esa población que sin esa población cualificada no puedes posicionarte internacionalmente? Por lo tanto, a partir de la vivienda, como elemento básico, uno puede ir retroalimentando las necesidades del país y conseguir una
Se ha perdido una diapositiva, lo siento. Esto era una serie de cascadas de agua que iban cayendo de uno de los cuadrados al siguiente, pero es la retroalimentación a partir de la última solución, se va aguas arriba generando todo. Finalmente, para ir terminando, la vivienda, como he dicho al principio, en esa introducción previa, no es más que una de los sectores dentro del sector físico, dentro del sector económico, social, etcétera. Es un elemento del cual uno puede tirar para articular todos esos otros sectores, pero hay que tener en cuenta la complejidad y la complejidad de una articulación de grandes infraestructuras que establecimos en ese taller de inteligencia metropolitana para el caso de Guatemala, donde verdaderamente la metrópolis de Guatemala, en un posicionamiento internacional, tiene que establecer esas infraestructuras que le permitan dar el salto cualitativo hacia esos mercados internacionales. Se establecieron 7 grandes proyectos, de los cuales uno de ellos era vivienda, como hemos visto, pero otros grandes proyectos, como es un aeropuerto que permita que Guatemala sea un hub del Pacífico de cara a Centroamérica y América del Sur, la conexión de ese aeropuerto a través del tren con el centro de la ciudad, el eje transversal que conecte con Quetzaltenango y que articule las 2 grandes ciudades del país, y una serie de elementos complementarios que se resumen en esta imagen más gráfica, menos diagramática, entre los cuales también está la conexión entre los 2 océanos para permitir que cuando el canal de Panamá, que se va a saturar dentro de 12 años, requiera otros canales secos entre los 2 océanos, Guatemala se pueda posicionar en esa situación y pueda adquirir un crecimiento a través de esos servicios logísticos, pero además toda una actividad empresarial productiva vinculada a la transferencia entre los 2 océanos. Como he dicho hace un momento, el canal de Panamá se va a saturar dentro de 12 años y para construir cualquier tipo de autopista se tarda en 12 años, ¿no? Son 10 años en tomar la decisión y 2 en construirla. Pues hay que ir pensando ya. Un aeropuerto se tarda 50 años, 35 en tomar la decisión y 15 en construirlos. Por lo tanto, hay que empezar a hablar ya de esas grandes infraestructuras que necesita Guatemala para tenerlas en el momento que sea adecuado, porque si nos retrasamos como Guatemala, México las va a hacer, Nicaragua las va a hacer, Costa Rica las va a hacer y nos quedamos desplazados, nos quedamos fuera de juego. Verdaderamente hay que tener una visión por lo menos a 15 años para saber qué es lo que tienes que iniciar. Esas infraestructuras están en este gráfico y las podéis descargar y ver. Estoy terminando. Todo esto que he contado es fácil y es difícil. Y no solo lo puede hacer el gobierno, lo tiene que hacer el gobierno con colaboración con el sector privado, que es lo que llamamos gobernanza, ¿no? Y sobre todo cuando el sector privado es un 90% del PIB y el gobierno solo está interviniendo en un 10%. Todos estos sectores hay que articularlos. Como habéis visto al principio, he comentado, y el que tiene el deber de articularlos es la gobernanza, es la institucionalidad y el diálogo entre el sector privado y el sector público. Esto es más complicado que estas 4 bolas, cada una de estas bolas tiene su complejidad interna, que hay que conocer, que hay que trabajar, que hay que saber, porque cualquier efecto en cualquiera de estas bolas tiene un efecto de repercusión, es como un billar. Tú le das una bola y empiezan a tocarse todas. Por ejemplo, tú incrementas la capacidad, la formación, la enseñanza de tu clase laboral, automáticamente va a ser más productiva y van a generar mayores beneficios a las empresas. Si las empresas tienen mayores beneficios, van a poder pagar más impuestos. Si hay más impuestos, se pueden construir más universidades, lo cual va a mejorar la situación de formación de tu masa laboral. Por lo tanto, no se puede actuar solo sobre un aspecto, sino que se tiene que actuar sobre todos los aspectos a la vez, y eso es lo que verdaderamente hace una política integrada donde se puede utilizar la vivienda como espoleta, pero donde hay que saber cuáles son los efectos que se van a derivar, porque algunos son malos. Algunos son malos, hay que saber cuáles son malos y, evidentemente, evitar esos malos y potenciar al máximo los buenos. Y eso es lo que verdaderamente hace que los países tengan $70.000 de renta per cápita como Noruega o 60.000 como Estados Unidos, esa capacidad de la clase dirigente que sois vosotros en generar una política coherente, articulada y equilibrada en las inversiones que se realizan. Por lo tanto, esto es difícil,
pero se puede hacer, y la diferencia es multiplicar por 15 tu renta per cápita, tu Producto Interior Bruto, posicionarte entre los países desarrollados con unas rentas superiores a 20.000 o a 30.000 dólares. Y eso es simplemente la inteligencia colectiva de la clase dirigente, saber articular las propuestas dentro de un concepto global y con los parámetros esenciales de la inteligencia colectiva. Complejo, esto es como hacer un Rubik, hemos visto esas pelotas que cada una es una cosa diferente y hay que combinarlas. Como decía antes, el Rubik son 729 combinaciones, pero la cosa es más complicada porque no estamos hablando de 3 sectores, sino de 5. Y cuando tienes un cubo de Rubik de 5 sectores por 5 elementos por 5 componentes, ya las combinaciones son 300.000 trillones de combinaciones. Por lo tanto, esa es la dificultad de la presidencia. Presidente, yo he estado también en política y es la dificultad del político poder combinar ese cubo de Rubik con 300.000 trillones buscando la mejor o acercarse lo más posible a la mejor. Pero no solo es la enorme combinatoria. Se ha estropeado esta diapositiva, esta no es. Es el tamaño, es el tamaño y además es el tiempo, ¿no? Y entonces, evidentemente, la labor de un político teniendo que combinar todos estos elementos es ingente, muy difícil y nuestros mejores deseos para que se haga estupendamente. Y parafraseando a Clemenceau, que decía, bueno, habéis visto la última imagen, parafraseando a Clemenceau, que decía que la guerra era demasiado importante para dejársela a los militares. Creemos que el futuro del país es demasiado importante para dejársela solo a los políticos y, por lo tanto, tiene que ser la sociedad civil y todos vosotros los que colaboréis con el Gobierno para generar estas políticas de desarrollo en vivienda y en el resto. Muchas gracias. Muy bien.